La Legión del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 28. Ashwini sangraba mucho de los cortes en sus brazos y los rasguños en su cara cuando Elena llegó con Aodan e Ilium. El vampiro enfermo no me tocó, dijo, antes de que Elena pudiera preguntar. Los cortes son de antes. La recuperación que he inmovilizado en el coche. El macho idiota tenía uñas como putos cuchillos y fui tan estúpida como para acercarme demasiado. Señaló con la cabeza a la fila de contenedores de transporte. Su vampiro está ahí. Las arreglé para arrearlo en un callejón sin salida. Elena entró con Ilium y Aodan, mientras que Ash cuidaba sus espaldas, en caso de que hubiera más de un solo vampiro infectado en el área. No lo toquen, le dijo a los otros cuando vieron al vampiro, que estaba de hecho móvil. Una cosa es creer que no podemos ser infectados. Otra es saber. El vampiro los había visto también y trataba de correr a través del ancho espacio, con los dedos en una posición de garra rígida y los ojos rojos. Las pústulas en su cara habían estallado, las de sus brazos infectado. ¡Alto!, le gritó. No hubo respuesta. El vampiro continuaba cerrando la distancia entre ellos. Tomando su ballesta ligera de donde la tenía atada a su muslo, apuntó a la pierna izquierda del vampiro. Él ni siquiera dudó, no dejándole más remedio que disparar. El disparo fue limpio, el vampiro cayendo como un grito agudo que sonaba mal. Su intestino se volvió ante la agonía, aunque sabía que la herida sanaría en cuestión de horas. Kerr dijo que una víctima viva podría ayudarle a comprender mejor la enfermedad. Armaré un equipo de recuperación en trajes de riesgo biológico adecuados. Luego contactaré al sanador. Aodan soltó en un susurro. El vampiro seguía gritando como si atizadores calientes estuvieran siendo metidos en su carne. Esto no está bien. El hecho de que su sufrimiento pudiera ayudar a salvar la vida de los demás no lo hacía parecer menos como una tortura. Y esa era una de las que ella nunca debería cruzar. Tenemos que acabar. No. Ilium recuperó su espada. Relámpago de la funda en su espalda. Él no sufre tanto. En lugar de la lesión significaba que el dolor existe, pero es solo un pulso sin brillo una vez que se incrusta el perno. Avanzando, puso la punta de su espada en el pecho del vampiro, mientras se paraba frente al alcance de las uñas ensangrentadas y levantadas de la criatura. Quieto. El vampiro se congeló. Con la ballesta levantada para cubrir a Ilium, Elena se acercó lo suficiente para mirar la cara del vampiro, y lo que vio hizo caer una lluvia de piedad en sus venas. ¿Quieres morir? Aquellos ojos sangrientos sostenían un atisbo de conciencia verdadera, la suficiente que este vampiro atendía lo que le pasaba, a pesar de que no podía detenerlo. No puedo matar, dijo el vampiro, una lágrima rodando por su rostro, el líquido rojo. No puedo matar. ¿No puedo matar? ¿Has intentado suicidarte?, preguntó, pero él se había ido, la locura febril arrastrándose sobre sus ojos, por dejarlo arañando pedazos de su propio rostro. No puedo ver esto. No queriendo acabar con la vida del vampiro cuando Kerr podría ser capaz de ayudarle, tomó un arma y le dio la vuelta, con la intención de noquearlo con un golpe en la cabeza. Espera. Ilium miró al vampiro, con los ojos ardiendo en verdadero oro, y el macho enfermo dejó de retorcerse, sus manos cayendo a los lados y la paz absoluta en su expresión, mientras sus pestañas se cerraban. Elena miró a Ilium con nuevos ojos. Se dio cuenta, no solo poderoso, se estaba convirtiendo en una potencia. ¿Por qué miras de esa manera, Eli? Deslizando lejos su espada, oscuridad en el oro. Tienes miedo. No de ti.
Me acabo de dar cuenta que un día podrías dejar a los 7. Nadie tan poderoso como sospechaba que Ilium se convirtiera querría estar en servicio a otro, si es que eso era una opción. No te puedo imaginarnos siendo parte de esta ciudad, de mi vida. Eso no va a suceder en el corto plazo. Una sonrisa deslumbrante que borró las sombras, sus alas extendiéndose para rozar sus propias antes de que las replegara de nuevo. Olvídate de la guerra que se avecina. La torre caería sin mí. Tan modesto. La sonrisa se desvaneció cuando sus ojos se pasaron en el vampiro, que dormía de manera tan pacífica y que sabía que probablemente nunca despertaría, aunque esperaba que Care pudiera salvarlo. ¿Qué dicen sobre el arcángel detrás de esto? ¿Que tiene la capacidad de crear la enfermedad? ¿Sabes la respuesta a eso? Sí, por desgracia. Lo sabía poder corrupto, y muchas veces la corrupción era absoluta y fea. Echando un vistazo, el ángel bello y talentoso, quien se agachó para examinar más cerca a la víctima, sus alas una alfombra de exquisito azul y plateado sobre el hormigón. Esperaba que cuando llegara el momento, cuando su poder madurara a su total capacidad, tuviera alguien con quien actuar como su ancla, como Rafael y ella lo eran el uno para el otro. No podía soportar la idea de Ilium dañado. No, no Ilium. El vampiro murió 12 horas más tarde, sin haber despertado de su sueño. Fue una bendición, dijo Care, antes de abandonar la ciudad. El sanador había llegado a tiempo para examinar a la víctima mientras vivía. La enfermedad se ha ido comiendo sus órganos internos, lo que habría causado un dolor insoportable si hubiera estado consciente. Las pruebas de Care también demostraron que el macho tenía una anomalía genética que lo hizo menos susceptible al virus. No obstante, y como lo vieron, no inmune. En cuanto a la forma en que fue infectado era desconocida. Sin embargo, curiosamente, él acababa de regresar al país después de un viaje de negocios a China. Si nos equivocamos y es Li Yuan, dijo Rafael a Ilium, mientras volaban de vuelta después de escoltar a Care al avión. Entonces ella está ganando fuerza a un ritmo mucho más allá de la que cualquier otro de la cátedra. Bien podría hacerla invencible. Ilium mantuvo su posición ala con ala. Es posible que ella simplemente podría haber facilitado la infección, ofreciendo un paso seguro a través de sus tierras a su cómplice. No es un gran escenario, la muerte y la enfermedad actuando en concierto, pero mejor que Li Yuan siendo la única titular de tan crueles regalos. Nieve comenzó a caer de nuevo a su alrededor. El mundo debajo espolvoreado en la inocencia y la paz, pero la ilusión no duró mucho. Temprano al día siguiente, un avión con destino a Nueva York, su segundo lugar de origen de Shanghái, realizó un aterrizaje de emergencia médica en San Francisco. El piloto humano enviando una solicitud de asistencia a la torre a través del control de tráfico aéreo. A favor del piloto mortal, se negó a permitir que cualquier otra persona subiera en el avión hasta la llegada del equipo de la torre. Sus acciones conteniendo la enfermedad dentro del vientre del acero de la aeronave. Todos los 17 vampiros a bordo resultaron enfermos. Sus cuerpos grotescamente retorcidos, llagas en sus caras. Los seres humanos fueron mantenidos aislados durante 48 horas, liberando después de un control minucioso que no mostró signos de infección, mientras que los vampiros entraron en estricta cuarentena médica. 5 días más tarde, empezaron a recuperarse, y de acuerdo con Care, ahora todos tenían una inmunidad en la enfermedad. Fue la primera buena noticia que habían tenido. Nuestro enemigo se impacientó y se extralimitó, dijo Rafael a Elena por la mañana, los dos yendo a través de diferentes rutinas de arte marcial en el césped del enclave. Care ahora cree que puede tener la capacidad de crear una vacuna, a pesar de que va a tomar un tiempo considerable. Esa es una buena noticia, al menos.
Elena terminó su cata y tomó una pequeña toalla para secarse el sudor del rostro. El sol brillaba esta mañana, aunque la nieve no se había derretido. ¿Qué pasa con los viajes vampíricos? Altamente restringidos. La expresión de Rafael era la del arcángel, que era frío y decidido. Las noticias han comenzado a propagarse de la enfermedad y la mayoría de los vampiros están voluntariamente registrándose a sí mismos. Cualquiera que intente desafiar la orden será tratado. Bien. Sabía que tenía que frustrar a los vampiros que necesitaban viajar por negocios o por otros compromisos profesionales, pero no solo sus vidas estaban en juego. Si ese piloto vampiro no hubiera sido atropellado por un coche y reemplazado una hora antes del despegue, esto podría haber sido un desastre mucho mayor. Yendo a pararse enfrente de su arcángel mientras él terminaba sus propios ejercicios, puso las manos en el calor de su piel, su torso desnudo. En cualquier otro momento, dijo Rafael con ojos furiosos, hubiera lanzado un ataque preventivo para detener nuevos ataques furtivos, pero con mis fuerzas diezmadas, la única opción es intensificar nuestra proposición defensiva. Simplemente no tenemos suficiente gente para proteger la ciudad y lanzar un ataque a la vez. Envolviendo los brazos alrededor de él, Elena se inclinó sobre su cuerpo, el calor de su furia mucho más agradable para ella que el extraño frío después de que el río se llenó de sangre. Voy a ver a los ángeles heridos después del desayuno. Se aferró con más fuerza. Estando cerca de ti y los 7, había empezado a tener una idea distorsionada de lo rápido que los ángeles sanaban, y no entendí lo mal que los efectos secundarios de este fármaco podían ser. A los hombres y las mujeres en la enfermería les estaba creciendo de nuevo sus extremidades arrancadas y órganos devastados por 1 centímetro literal a la vez. Su dolor era tan insoportable que llevó a muchos a las lágrimas. Sus propios ojos ardían mientras dijo: Isaac sollozaba cuando llegué ayer y estaba tan avergonzado de que lo hubiera visto de esa manera. Un nudo en su garganta que tuvo que tragar varias veces. Le dije que no hay vergüenza en reconocer el dolor, que he llorado cuando me han herido y no he sido menos fuerte por ello, pero no sé si me creyó. Rafael pasó la mano por su pelo. Es un chico joven de espíritu aún y te adora. Un beso en su sien. Habla con él sobre lo que tendrá que hacer para prepararse para estar en tu guardia. Va a darle la tranquilidad que necesita. ¿Debería decirle que está a punto de ser lanzado en el entrenamiento con Dimitri e Ilium? Lo puede asustar. Isaac era un bebé en comparación con los hombres letales en los 7. Puede sentir miedo, pero si mi juicio de él es correcto, también le va a dar el impulso para luchar por la agonía que vendrá, para poder demostrar su proclamación de la posición. La predicción de Rafael resultó ser certera. Isaac se puso blanco cuando le dijo exactamente en cuán duro tendría que convertirse, ahora que él era parte de su guardia. Luego tomó una respiración profunda y le dirigió una mirada inesperadamente solemne, adulta. Gracias. Pensé que tal vez solo habías accedido a ofrecerme el cargo porque sentías pena por mí. Estoy ahorrando la pena para cuando Galen llegue a hacerse cargo de tu información. Él hizo una mueca. Tenía la esperanza de que permaneciera en el refugio. Así es, y serás enviado allí. Se obligó a no mirar el rojo crudo de su herida. Le debía un beso en la frente. Estoy segura de que no te golpeará hasta dejarte lleno de contusiones todos los días. Eli, no sabía que fueras tan malvada. Dejándolo con una mueca en su rostro y una sonrisa en sus ojos, visitó a los otros, todos los cuales empezaban a conocer de manera personal. Era difícil ver tanto dolor causando a las personas que ahora le pertenecían, pero si podían soportar el dolor insondable, ella podía soportar estar con ellos a través del viaje.
Cuando terminó de hablar con el último ángel consciente, tuvo una visita informal con un escuadrón activo. Después, comprobó si su hermana, Beth, había cancelado su cita. No. Respirando hondo y consciente de que no existían más excusas, salió de la torre para volar en un almacén de Brooklyn. No había estado allí en las últimas semanas, no dado a todo lo que sucedía en la ciudad. No, eso no tenía nada que ver con eso. La verdad era que estuvo evitándolo incluso antes de la caída. Mientras aterrizaba, no entendía la razón de su resistencia cuando fue tan dolorosamente feliz de descubrir que Jeffrey no había tirado las pertenencias de su madre después de todo. Ni siquiera sabía por qué seguía manteniendo todas las cosas dentro del almacén cuando había mucho espacio en la casa para ello. Ni siquiera había tomado la preciosa colcha de su madre, que cosió a mano. ¿Ellie? Fue un sonido tembloroso. Girando, Elena vio una dulce curva rubia con ojos de color turquesa traslúcido. Su cuerpo, cubierto con un coqueto vestido rosa cereza con cinturón a la cintura. Ella había emparejado el abrigo acampando con botas negras de caña alta que hacían juego con la boina alegre en su cabello suelto. Todo el conjunto, rematado con una magnífica rosa hecha a mano clavada en la parte superior izquierda de su abrigo. A su hermana pequeña siempre le gustó vestirse bien, incluso cuando eran niñas. Belle, a menudo, le había tratado como a una muñeca viviente, para gran deleite de Beth, adorándola con collares y encajes mientras montaban un desfile de modas para el resto de la familia. ¿Me llamas Ellie ahora? Bromeó con una sonrisa, esos recuerdos no contaminados por la sangre y la muerte. No dejes que te atrape Jeffrey. Es Eleonora. Beth le sacó la lengua, pero el momento fue fugaz, su rostro cayendo mientras miraba hacia la puerta del almacén. ¿Las cosas de mamá están realmente ahí? Sí. Jeffrey le transfirió todo a Elena. Beth había sido tan joven cuando Marguerite murió que Elena no culpó a su padre por la decisión. Las cosas tendrían poco sentido para Beth, pero Elena conocía las historias unidas a cada atesorada cosa, y esas historias también eran parte del legado de Beth. Oye, dijo, ahuecando la cara mojada de su hermana, no tienes que hacer esto. Betty, no sé si te pone muy triste. Quiero hacerlo. Lágrimas calientes corriendo sobre las manos de Elena. Quiero recordar así. Puedo decirle al bebé. Elena se quedó inmóvil durante unos segundos. ¿Harrison? Consiguió decir por fin. Un asentimiento vergonzoso. Sé que le eché y le dije en serio también. Pero lo amo, Ellie. Las lágrimas seguían llegando. A pesar de que no espero que yo también sea aceptada antes de ser convertido, todavía lo amo. Tragó, retorciendo sus manos. Creo que está arrepentido de lo que hizo, ahora que entiende que tendrá que enterrarme un día. Enterrar a nuestro bebé también. A Elena no le gustaba a Harrison porque, sin importar su amor por Beth, había demostrablemente querido más la inmortalidad. No esperó a que se completaran las pruebas de Beth, las pruebas que mostraban que su hermana no era una candidata viable. Beth moriría horriblemente si intentaba convertirse en un vampiro. Elena deseaba poder alterar eso, pero no podía. Era un hecho biológico, escrito en piedra, como parecer que Harrison empezaba a comprenderlo. Aún así, Elena admitía la mala gana. No era un imbécil total. Siempre había tratado a Beth como una princesa, incluso después de que ella pidió una separación. Elena casi podía creer que realmente lo sentía ahora que las consecuencias de su egoísmo comenzaban a aparecer.
¿Estás enojada? Llevando a Beth a sus brazos ante esa pregunta temblorosa, Elena besó la coronilla de su pequeña hermana, porque Beth siempre sería eso para ella, la relación de Elena con Eve, independientemente de la que tenía con la hermana que se tambaleó tras ella como un bebé. No estoy enojada, cariño. La apretó con fuerza, Beth manteniendo su cabeza en el pecho de Elena, como hacía desde la infancia. Estoy feliz por ti. La sonrisa temblorosa de Beth era tan dulce como su corazón cuando ella se echó hacia atrás. Voy a amar a este bebé tanto, Ellie. Nadie va a herir los sentimientos de mi hijo. En ese instante, Elena supo que Beth había sido mucho más sensible a las tensiones en la casa grande de lo que nunca se dio cuenta. Vamos. Con el corazón doliéndole, tomó la mano de su hermana y abrió el espacio de almacenamiento. Una vez dentro, cerraron la puerta. El cuarto con temperatura controlada se iluminó por una fría bombilla blanca y comenzaron a pasar las cajas. Este era tuyo. Riendo, Elena pasó a Beth un camión de bomberos maltratado. Querías ser bombero cuando eras pequeña. ¿Yo? Sacudiéndose de risa, Beth pasó los dedos por el juguete de madera. ¿Puedo quedarme con él? ¿Para el bebé? Todo aquí nos pertenece a las dos, Betty. Tocó a su hermana suavemente en la mejilla, incapaz de creer que el bebé de la familia iba a tener un bebé propio. No tienes que preguntar. Pasaron más de 2 horas en la habitación y no fue hasta el final de que Elena sacó la colcha que su madre le había dado en un 5º cumpleaños. Sentada en una de las cajas, trató de respirar más allá de la tristeza en su corazón, mientras pasaba las manos sobre el bonito y estampado algodón. Mamá solía sentarse en su cuarto de costura, trabajando en sus colchas mientras nosotras jugábamos en la esquina, diseñando ropa para nuestras muñecas. Beth se apretó en la misma caja, acurrucándose cerca. Para siempre lo había hecho. Susie y Jane. Palabras suaves, sus dedos reverentes en los paneles de flores. Esos eran los nombres de mis muñecas. Sí. Le sorprendió que Beth recordara. Su hermana había encerrado sus muñecas permanentemente lejos de un acto de dolor infantil y rabia al día siguiente del funeral de Addie y Bill. Cuando Elena le preguntó por qué, le dijo que Susie y Janie habían sido malas, que ellas habían dicho que Addie y Bill no volverían nunca. Mamá solía cantar para nosotras mientras cortaba las piezas, dijo Beth, tirando de la colcha a través de las rodillas de ambas. Fride, Fride, Jacques, Jacques, Fride, dormes vos, dormes vos. Su voz era suave y ronca mientras cantaba la canción de cuna. Sones les matines. Elena continuó cantando con su hermana y se tambaleó. Sones les. Entonces las dos estaban llorando. Beth, acurrucada en los brazos de Elena, su cuerpo temblando, los ojos de Elena cegados mientras sus lágrimas caían a la colcha en una sinfonía silenciosa. Ella también sostuvo a Beth el día del funeral de Marguerite, el cuerpo de su hermana temblando en sus brazos, con los ojos vidriosos por la conmoción. Quiero a mamá, ella seguía diciendo. ¿Por qué papá la puso en el suelo, Ellie? No le gustaba el frío. Tienes que decirle que traiga de vuelta. Quiero a mamá, por favor, Ellie. Hoy, Beth no dijo nada, pero sus sollozos desconsolados le dijeron a Elena que su deseo no había cambiado, a punto de convertirse en madre. Beth quería a la suya a su lado. Hasta aquí el capítulo 28 de La Legión del Arcángel. Gracias por escucharme.